trae los hechos y acontecimientos más importantes de la historia. Bueno, como lo anunciamos hoy al principio, al inicio del programa, les vamos a contar la gran historia de la batalla de Tours, una batalla que se produce en el año 730 y primera mitad del siglo VIII, entre un gran ejército de francos y de aquitanos, es decir, franceses, hoy serían franceses, y un enorme ejército musulmán que había atravesado en su momento el mar Mediterráneo, el Peñón de Gibraltar, para instalarse en la península ibérica y desde allí pasar a los Pirineos, continuando con el proceso de expansión del Islam, que comenzó a producirse exactamente 100 años antes, en el año 632, justamente al momento del fallecimiento del profeta Muhammad de Mahoma. ¿Cuál fue el escenario en el cual se lleva adelante esta batalla? A partir de la muerte del profeta, recordemos que en el 625, que es el momento de la Égira, comienza a partir de allí los musulmanes empiezan a contar los años de la historia. En el 632, en el año 7 del calendario musulmán, fallece el profeta, y ahí comienza un proceso, un periodo enorme de expansión, donde ellos toman el Asia Central, lo que se llamaba en ese momento el Imperio Sasánida, es decir, el Irán, la zona del Irak, toda la zona de Jordania, el Asia Central. Luego de allí se extienden hacia el oeste y llegan hasta las regiones de Anatolia, siempre extendiendo la religión musulmana, la nueva religión musulmana, hasta la región de Anatolia, que serían las fronteras de lo que hoy conocemos como Turquía. Ellos se dieron cuenta de que eran muy poderosos, todos unidos, unificados, y este fue el gran mérito que logró el profeta. A esas tribus dispersas que durante años y años, siglos, peleaban entre sí, el profeta les da una religión, les da un credo y les invita a conquistar el mundo. También se cruzan hacia el África, al continente negro, y justamente se instalan en el norte del África, en la región conocida como el África Blanca, el Magreb, es decir, todo lo que hoy corresponde a los países Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto también, por supuesto. Desde allí observan que del lado norte, digamos, del Mediterráneo, se hallaba una joya, justamente Europa. En el año 711 atraviesan enormes ejércitos musulmanes, atraviesan el mar Mediterráneo y plantan cara ante los reinos visigodos cristianos que vivían de alguna manera, se acomodaban como podían. Había visigodos, había celtas, había vestigios del Imperio Romano, había ibéricos, había de todo en esa península conocida como Hispania en esa época. En la batalla del río Guadalete, el gran ejército musulmán derrota al último rey visigodo, que era el rey Rodrigo, y se instala a partir del año 711, como lo dijimos, y durante 800 años en la península ibérica, dejando una impronta desde todo aspecto, Jorge, arquitectónica, militar, cultural, en todo sentido, hasta que en el año 1492 el último moro es expulsado de España por los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Una vez instalados en España, se dan cuenta que el centro de Europa lo tenían en sus manos, al alcance, y avanzan hacia el territorio que hoy conocemos como Francia. En ese momento, el sur de Francia era una región llamada Aquitania, y más al centro, digamos, se encontraba lo que era conocido como el reino de los francos o de los francicos. Precisamente allí es donde se va a llevar adelante este enorme choque armado, cuando Carlos, el mayordomo del Palacio de Austrasia, forma un gran ejército cuando sus espías le informan que una gran formación de caballería musulmana al mando de un gran líder militar llamado Al-Gifki o Al-Gafiki se venía directamente hacia la zona de Tours. La joya de la región de Tours era la abadía de San Martín de Tours,
una joya no solo arquitectónica, sino espiritual de la cristiandad en ese momento, una de las catedrales más hermosas que existían en esa época. Se van a enfrentar entonces el gran ejército musulmán de aproximadamente 50.000, 60.000 caballeros, eran todos jinetes, no tenían prácticamente infantería, Jorge. Esa era la característica de los ejércitos musulmanes, una caballería muy fuerte, muy poderosa, potente, que arrasaba todo a su paso. A esta formación, el rey Carlos, el rey francés, le opone una falange griega de un cuadro muy compacto, que eligen el terreno y esperan en una batalla defensiva, porque tenía pocos caballeros y se da cuenta que la única manera era mantener una infantería compacta. Precisamente en el momento de la batalla, ninguno de ambos bandos quería dar el paso adelante. Se estudian en maniobras previas y de escarceos durante una semana. 6 días se estudian, hasta que el día séptimo, ya viniendo el frío y dándose cuenta los musulmanes que no estaban preparados para combatir en esas condiciones. Los franceses sí, porque tenían conocimiento del terreno y estaban preparados para las contingencias. Entonces Al-Ghafiqi ordena el ataque de caballería que tanto éxito le había dado en sus combates en la península ibérica y en las propias rencillas políticas que tenían. Ordena un ataque tremendo de caballería en el séptimo día, que es el 10 de octubre del año 732, y el ejército de Carlos, conocido luego como Carlos Martel, sostiene el embate. Se abre una brecha y la reserva estratégica de Carlos, el rey francés, logra cubrir rápidamente la misma. Algunas fuentes históricas dicen que la batalla duró un día, otros dicen que duró 1 día y medio y otras fuentes dicen que duró 2 días. La cuestión es que a lo largo del tiempo que haya durado la batalla, como te darás cuenta, no hay muchos registros históricos, porque fue una batalla antiquísima, Estamos hablando de los inicios del siglo VIII. La cuestión es que los franceses pasan al ataque cuando surge un rumor que empieza a correr entre las filas musulmanas de que su propio rey, de su propio líder, su gobernante, Al-Ghafiqi, había caído en combate. En ese momento empiezan a retroceder los árabes. Al-Ghafiqui se quita el yelmo para que pueda ser observado su rostro, pero queda encerrado entre la infantería, su guardia de corps, digamos, queda encerrada entre la infantería franca, que en ese preciso instante recibe el refuerzo de un ejército aliado que estaba escondido en un bosque cercano, el del rey Eudes de Aquitania, que el día anterior a la batalla había firmado un pacto con el rey Carlos de Francia. En ese momento entonces ingresa el rey Eudes a la batalla, y allí el desastre musulmán es total y absoluto. Se baten en retirada, retrocediendo hasta la ciudad de Burdeos, hoy conocida como Bordeaux, en el sur de Francia, una región muy rica en viñedos, Los vinos de Burdeos son muy famosos en todo el mundo. Y allí intentan, ya con el anochecer, guarecerse y recuperarse los musulmanes. El rey Carlos ordena a su ejército dormir en el lugar del combate, esperar el amanecer para intentar el segundo ataque y allí sí destruir al ejército musulmán. Al día siguiente, cuando sale el sol y van a la batalla, se dieron cuenta que ya no había ningún musulmán en la región. Llevaron adelante una suerte de estudio del terreno, una persecución, y ya no se observó ningún musulmán. Esto quería decir que a lo largo del amparo de la larga noche europea, francesa, se retiraron a España para nunca más regresar. El análisis de este combate, de esta batalla, le da la pauta sobre todo al historiador Gibbon, que es de origen inglés, de que si el triunfo hubiera sido musulmán, le hubiera quedado expedito directamente el camino a la Europa central. Hubieran llegado hasta las tierras altas de Escocia, hubieran podido remontar el Támesis, el río de Inglaterra, el río de Londres, y llegar hasta las tierras altas de Escocia. Obviamente hubieran podido tomar Roma y en definitiva la historia hubiese cambiado para siempre. El gran triunfo francés
implica el retiro, nunca más ya los musulmanes intentaron llegar hasta el corazón de Francia y por lo tanto el corazón de Europa, ¿no? Estamos hablando de la Europa occidental, ya la Europa central está allí a un paso. Hubieran llegado hasta Polonia, para que vos tengas una idea de todo lo que hubiera cambiado la historia. ¿Cuál es el destino que siguen los musulmanes? Se hacen muy fuertes en la península ibérica y se mantienen allí hasta justamente fines del siglo XV, donde son definitivamente expulsados. Así y todo, reciben grandes derrotas, como por ejemplo la batalla de las Navas de Tolosa y la batalla de Covadonga, donde el rey Astur Pelayo los derrota y los obliga a guarecerse en el sur, en lo que se llamó el gobierno del Al-Andalus, el Califato de Córdoba. Bueno, muy bien.